Ustedes ahora formalmente, bienvenidos, programa número 15 de Desafío 2017 aquí en la pantalla de C5N. Estamos en la tercera temporada. Y como se está cumpliendo un tercio del mandato de Mauricio Macri, algunos dirán ya un tercio, otros dirán cuánto pasó, es un momento oportuno para trazar un balance de lo que fueron estos 16 meses de gestión. El balance como saldo global, sin duda alguna, es un balance negativo. Por empezar, porque los datos, las variables económicas y sociales dan todas mal. Básicamente, la economía tuvo un largo periodo recesivo y está demorando mucho en arrancar, en rebotar, en recuperar. Hubo una fortísima, y sigue habiendo, una caída del consumo. En un rato Guillermo Oliveto nos va a pintar un panorama de qué pasó, qué está pasando y qué perspectivas, si es que hay alguna perspectiva que el consumo se recupere. Tampoco hubo, hablando del otro motor de crecimiento, tampoco hubo la lluvia de inversiones que el gobierno prometió y que ingenuamente creyó que iban a llegar por el solo hecho de que llegaba un gobierno amigo del mercado, que da señales positivas para la inversión, para los empresarios. Y además cayeron las exportaciones, los tres motores de la demanda muestran resultados negativos. Y todo eso se vio reflejado también en disminuciones, en resultados negativos en las variables sociales. Hubo aumento del desempleo, hubo aumento de la pobreza, hubo caída en el salario real, en el poder adquisitivo, y si bien todavía el INDEC no publicó los últimos datos, todo eso lleva a pensar que ha habido en estos 16 meses una peor distribución, un empeoramiento en la distribución del ingreso, en cómo se reparte la torta. Porque pasó todo lo que conté recién y simultáneamente hubo enormes transferencias de recursos hacia algunos sectores, hacia algunos pocos sectores, entre los que se destacan, por supuesto, el campo y los agronegocios que se vieron desde un principio de gobierno beneficiados por el combo de la devaluación y por la quita de retenciones, más otras medidas que lo favorecieron. Otro sector claramente favorecido fue el energético, vía el retiro de subsidios, el aumento de tarifas, pero también hay un boom, es uno de los pocos sectores donde se registran más inversiones, el campo, las energías no renovables, y otro de los sectores muy beneficiados en estos 16 meses fue el de los grandes jugadores de las telecomunicaciones. Entre ellos se destaca, por razones conocidas por todos ustedes, el grupo Clarín. Y tampoco hubo avances en lo que fue los tres eslogans, las tres grandes promesas de campaña de Mauricio Macri, que seguramente las recordás, pero no está de más echarles un repaso. La mayoría de los argentinos que votó por nuestra propuesta fue basada en tres ideas centrales. Ellas son pobreza cero, derrotar el narcotráfico y unir a los argentinos. Sobre pobreza cero ya dijimos, la pobreza ha aumentado en estos 16 meses, según las últimas cifras, tanto las del INDEC como las de la UCA. No se registran, por lo menos no hay evidencia de ningún avance significativo en la lucha contra el narcotráfico, ni hablar de derrotar al narcotráfico. Y en cuanto a unir a los argentinos, muy lejos de ello, lamentablemente la llamada grieta está más firme ahora que al comienzo del gobierno de Macri. Enseguida vamos a tener, es uno de los temas para charlar con dos de los invitados, qué está pasando con la polarización que hay en la Argentina. Grieta que además se ve alimentada desde el propio gobierno, por supuesto también desde sectores de la oposición que están apostando a la polarización como forma de construcción política. Lo está haciendo el gobierno claramente con los sindicatos, particularmente con el sector docente, y lo ha venido haciendo de manera creciente
polarizando con el gobierno anterior, mostrándose como alternativa al gobierno anterior. En el balance, como en cualquier gobierno, salvo algún caso desastroso, en estos 16 meses hay algunos elementos para depositar en el lado positivo de la balanza. Uno de ellos es, contra lo que algunos temían, el gobierno no desarmó en estos 16 meses, no desarmó todo el aparato de contención social que había heredado, una de las grandes herencias. No desarmó, si se quieren, incluso amplió algo el sistema de asignación universal por hijo, los planes sociales, se sumó, si bien recién ahora está comenzando a implementarse la ley de emergencia social, y por supuesto sin querer ser exhaustivo ni en lo negativo ni en lo positivo, pero en lo positivo no puede dejar de mencionarse la llamada ley de reparación histórica, el reconocimiento de la deuda para con los jubilados, por el monto que implica. Si bien es cierto que sirvió, además al gobierno le fue funcional la ley de reparación histórica para maquillar el blanqueo con todo lo que molestaba al blanqueo por cuestiones éticas y morales. Esto como así un breve pantallazo de balance de este primer tercio de gobierno. Lo que me llama la atención, y con esto quiero terminar, es la falta de impronta, o sea, la falta de épica, lo difícil que es caracterizar en algo, identificar a estos 16 meses del gobierno de Macri, más allá de que uno lo puede ir describiendo a partir de los resultados. Era con la historia, con el curso de la historia, uno puede identificar lo que fue el gobierno de Alfonsín con algunos hitos, lo mismo con el gobierno de Menem, lo mismo ni hablar con el gobierno de la Rúa y también con los 12 años de kirchnerismo. Ahora, al gobierno de Macri como que le falta épica, si ustedes quieren, incluso le falta relato. Recién mencionaba, y creo que lo más característico del gobierno de Macri en este primer tercio es presentarse como la alternativa a los 12 años del kirchnerismo. Lo más característico, la mayor impronta del gobierno es mostrarse en las antípodas y en los últimos meses, las últimas semanas, incluso de manera confrontativa con el gobierno anterior. Se podría decir, alguien lo definió alguna vez, creo que fue incluso uno de nuestros invitados, que el macrismo es el gobierno del antikirchnerismo. O sea, no se define por la positiva, sino se define más fácilmente por la negativa que por la positiva. Es el gobierno del antikirchnerismo más que un gobierno caracterizado por lo que hace. Y un muy buen ejemplo de ser el gobierno, la oposición de la oposición, es lo que pasó el 1 de abril en la marcha de ese sábado, que algunos dicen ha envalentonado al gobierno para seguir adelante con la estrategia de polarización. En la marcha del 1 de abril, en el 1A, se escuchaban y se veían cosas como esta. ¿Hay alguna medida del gobierno de Macri que le haya beneficiado directamente en estos meses? Sí, haber sacado a la lacra que nos gobernó durante 12 años. Todos monteneros pone bomba. La década ganada que tuvimos no tenemos justicia. Justicia no tenemos. Hablemos de lo que hicieron los últimos 12 años. Hablemos de todo. No, apoyo a mi presidente y detesto a todos los demás. ¡Esos a los chorros! ¡Que me vuelvan la guita! ¡Atorrantes! ¡Tengo miedo a los cacas! ¡Los cacas son una basura! Nuevo desafío, el desafío de hacer buen periodismo, sin concesiones, sin compromisos, para investigar, para preguntar, para opinar. Marcelo Slotoviazda. Para analizar la situación, incluso el balance y la grieta de la nueva estrategia del gobierno de polarización, estamos aquí con dos analistas. Alejandro Caterberg, de la consultora Poliarquía, gracias por venir. Gracias, Marcelo. Y con Martín Rodríguez, periodista, escritor, responsable de un blog que se llama Tinta y Limón y de otra página de internet llamada Panamá Revistas. Gracias, Martín. Muchas gracias. Fuiste vos, ¿no? El autor de esa caracterización, el macrismo como el gobierno del antikirchnerismo. Sí. Sí, creo que decantó en eso, ¿no? Si había irrumpido como otra cosa.
no sé si portador de un relato, porque la palabra relato tenía una carga, era una pesada herencia, ¿no? Tener un relato y significaba también un gran despliegue discursivo, pero tenía algunas líneas marcadas y que al principio, una cosa que distingue al macrismo es de algún modo opinar la política en público. Al principio habían planteado, y se dijo públicamente, que no iban a hablar de la herencia o que iban a dar un plazo para hablar de la herencia, y finalmente ocurrió eso. Eso cambió a partir del discurso del 1 de marzo, ¿no? El discurso inaugural de sesión. ¿Estás de acuerdo con que el macrismo es el gobierno del antikirchnerismo? No, creo que es muy más que eso. Creo que es un componente de su identidad. Lo era en el gobierno de la ciudad. Básicamente el gobierno de la ciudad, la identidad del macrismo era, uno, ser un límite y el contrapeso al kirchnerismo. Dos, era la obra pública, la gestión, el haciendo Buenos Aires, que ahora se transformó en el haciendo lo que hay que hacer, que empieza a verse. Tres, era la idea de haber heredado una ciudad en situación desastrosa y estar cambiando, como ellos decían, y sostenían el sendero, que también lo dicen a nivel nacional. Y cuatro, era una idea del equipo. ¿Te acuerdas que? Yo creo que algunos de esos componentes de la identidad del macrismo se trasladan al nivel nacional. Creo que recién ahora, y como les pasó también en la ciudad... Ahora, a nivel de la ciudad, pudieron mostrar resultados. Sí. A nivel nacional... Yo creo que empiezan a intentar hacerlo ahora. Yo creo que básicamente el resultado que ellos principalmente quieren mostrar es la obra pública, la gestión, la infraestructura. Me parece que el año pasado el gobierno tardó en arrancar esa maquinaria. Lo que se empieza a ver ahora es que esa maquinaria pareciera haber arrancado. Hay que ver con cuánta fuerza llega y qué es lo que puede mostrar de acá a las elecciones. Pero volviendo a lo que vos dijiste al principio, yo también creo que hay que entender el contexto y las circunstancias. El macrismo y Mauricio Macri camina por un sendero muy finito. Este es un gobierno que tiene muchas restricciones económicas que heredó y políticas. Es un gobierno que heredó una situación de mucha debilidad en cuanto a las limitaciones de todo tipo que había en la economía, que heredó, como muy bien sabés, no lo heredó, pero digamos, convivió y sigue conviviendo con la peor crisis brasilera en 80 años o más. Y además, no solo en términos económicos, a eso le podemos sumar el cepo, el default, la fuga de dólares, etcétera, etcétera, pero saliendo de toda la herencia económica, los márgenes de maniobra política de este gobierno son muy limitados. Es un gobierno que tiene minoría en ambas cámaras, es un gobierno que tiene 15 de las 24 provincias gobernadas por peronistas, es un gobierno que enfrenta a cientos de intendencias en manos de peronistas, es un gobierno en donde tiene muy poco sindicalismo propio o que lo apoya. Entonces, ¿y eso hacía de la recesión y el deterioro de las variables socioeconómicas algo inevitable? En parte sí, en parte de las cuestiones inevitables tenía que ver, y vos lo sabés mejor por ahí cualquiera de nosotros, con el reacomodamiento de la macroeconomía, pero también es inevitable que los márgenes de maniobra que el gobierno tiene no son todos los que ellos quisieran tener. Por ahí por suerte, porque por ahí de esa forma está forzado a negociar con el peronismo, de esa forma está forzado a generar consensos en el Congreso, y de esa forma la maquinaria se mueve más lenta, pero con algunos pasos más seguros, salvo el kirchnerismo. El resto de las grandes reformas que se hicieron hasta ahora salieron con el apoyo del peronismo y de casi de Cambiemos y de casi todo el resto de las fuerzas políticas. O sea que va a ser muy difícil al resto de las otras fuerzas políticas después darse vuelta y decir esto estaba mal. O sea, había que hacer eso. Entonces yo también, cuando uno hace la evaluación, como vos decís, este primer tercio del gobierno de Macri, yo pondría en consideración las circunstancias. Era un gobierno que tenía pocos márgenes de maniobra y yo creo que ha ido surfeando más o menos bien este primer año y medio, más allá de errores propios, errores forzados y errores no forzados. Pero parte de eso y evidencia de eso es algunos de los números que nosotros vemos, que más allá de si últimamente cayó su popularidad, después recuperó un poquito, ¿no? O está recuperando, nosotros todavía no tenemos los últimos números, el hecho que a pesar de que, como vos muy bien dijiste, la economía todavía no creció de la forma que el gobierno le prometió a la gente que iba a crecer, lleguen con un nivel de popularidad
casi similar al nivel de votos que obtuvieron en el balotaje, es un indicador que el gobierno consiguió con un grupo grande de la sociedad algún tipo de compromiso o algún tipo de recomposición, por ahí institucional, por ahí, como vos decías, o como vos decías recién, corregir errores del kirchnerismo, pero hay un sector social que, a pesar de después de 16 meses de falta de crecimiento económico, sigue dándole crédito abierto a este gobierno. ¿Están de acuerdo con que, lo dije en la introducción, la grieta está ahora más firme que lo que era 16 meses atrás? ¿Cuál es la fantasía de que eso no ocurra? O sea, ¿cuál sería la despolarización? O sea, reconciliar a Brandoni con Echarri en público, digamos. ¿Cuál podría ser el modo? No reconciliar, pero... Yo digo, a mí me parece que dos cosas. Eso que llaman grieta, que puede ser un modo de organizar la política ahora, no sé, cualquiera que vivió en la Argentina sabe que la Argentina es un país de intensidad, de confrontación política. No lo inventó ni el kirchnerismo, ni lo está inventando ahora el macrismo. Probablemente el kirchnerismo reorganizó el conflicto argentino y te diría, debajo de la grieta, que puede tener muchas formas, lo decía un poco en chiste, incluso Brandoni y Echarri, los dos me caen bárbaros. Yo lo reconciliaría, pero porque son dos seres humanos, dos buenas personas. Debajo de eso hay una fractura social. Es decir, no, creo que el punto de vista de despolarizar supone una fantasía que en la Argentina me parece en algún sentido imposible. Lo que retomo es, yo no creo que sea el antikirchnerismo solo por una fuerte oposición en espejo, sino porque empieza a caminar en virtud de desarmar algunos consensos y crear nuevos consensos. Hay una idea que me gusta de un antropólogo amigo, que se llama Pablo Semán, que dice, desde 2001 para acá había una suerte de pacto implícito de gobernabilidad que significaba, si ajustás y reprimís, no ganás elecciones. Acá estamos ante una situación donde se resetea lentamente, es como la política de avance, que es decidida y que va en una dirección del gobierno de Cambiemos. Ellos llaman, muchos o se dejan llamar bajo la idea de gradualismo. Yo creo que es una idea que yo tenía, por ahí José la puede retomar mejor, que es la política de fronteras de Brasil, ¿no? Que es fronteras vivas, ¿no? Que es siempre avanzar un poquito y sin nunca ceder nada, ir a lo mejor estoy cometiendo una torpeza conceptual, pero digo, esa idea de frontera viva, frontera abierta. Creo que sobre los consensos que avanzan, que eran los consensos heredados, que podían ser los derechos humanos, la no represión a la protesta social, cierta idea de los derechos, están avanzando. Son avances pequeños. Uno puede decir, tenemos cierta pereza para seguir marcando avances semánticos. Por ejemplo, es un gobierno que no habla de derechos, que habla de beneficios. Bueno, eso es un avance. ¿Hacia dónde arroja ese avance? No lo sabemos. Es un pequeño avance para ellos en su concepto. La represión, lo de ayer, bueno, fue un desalojo violento, frente a un actor social que además todo da a entender que han elegido como un enemigo público, al modo en que uno diría, en algún momento el kirchnerismo eligió el campo Clarín, que es los docentes bonaerenses, el sindicato docente, la figura de Baradel, ¿no? Y le han planteado, busquen alternativas de protesta, buscaron alternativa de protesta, también reprimen esa alternativa de protesta. Eso amén del posible aislamiento y el debilitamiento del propio paro, que es otra cuestión, Eso corresponde más, diría, a la política interior de Baradel. Digo, es un gobierno que avanza y que no detiene el avance sobre los anteriores consensos heredados, que tampoco, me parece a mí, eran exactamente un patrimonio exclusivo del kirchnerismo, sino algo así como parte de un modo, para mí, mejor de administrar la herencia de la crisis de 2001. ¿Yo puedo aportarte algo? Sí, claro. Yo no estoy tan de acuerdo con la idea de que la grieta es algo que le cabe al conjunto de los argentinos. Yo creo que incluso desde desde los años del kirchnerismo, la grieta era un tema de unas minorías intensas. Minorías dispuestas a salir a la calle, minorías dispuestas a salir a protestar o a defender, minorías muy politizadas, minorías muy informadas, pero son minorías. Estamos hablando en la curva en la curva de la sociedad, de los extremos, mientras que el ciudadano medio no estaba ahí adentro. El ciudadano medio, recordemos, no tiene demasiado interés por la política, el ciudadano medio no está muy informado, el ciudadano medio no lee los diarios, el ciudadano medio
no mira los programas políticos, ni ni los de TN, ni los de otros canales. El ciudadano medio tiene un contrato y una relación con la política que es más bien distante, lejana. La política le genera rechazo y le exige bienestar económico a los gobernantes. Entonces, yo no creo hoy, ni el año pasado, ni el anterior, que la grieta es algo que afecta al conjunto de la sociedad. Ahora, sí, claramente hay de ambas partes, y hasta se puede cuantificar, grupos que salen fuertemente a defender o a defenderse de lo que ven en el otro lado como ataques. ¿Están viendo un cambio en la estrategia del gobierno utilizando la confrontación de un tiempo a esta parte? Decía una cosa al principio, el gobierno de algún modo opina lo que hace o transmite lo que hace. Es parte de la, me parece que es de la estrategia discursiva ahora, es esa, lo dicen. O sea, uno puede analizar, pero lo dicen ellos. O sea, han decidido. Ahora, no creo que sea solo una cosa que se dice ahora. Se recuestan, incluso uno mismo lo dice, se recuestan sobre su propia base, que sería una de las minorías. Yo en parte eso concuerdo, incluso electoralmente viene siendo así, ¿no? Es decir, hay como tercios o cuartos que votan fielmente y hay, como dijo Massa, una ancha avenida, que es más un electorado selectivo que una fidelización de masa, ¿no? Pero que existe eso. Digamos, eso coincido. Ahora, el gobierno lo viene haciendo. ¿Y por qué lo hace? ¿Solo porque se recuesta sobre su base? Eso es una posibilidad. Mi impresión ahora es un poco más que eso, es porque viene explorando una nueva hegemonía o algo así, ¿no? Una hegemonía que pueda ser, por ejemplo, un populismo punitivo. Insinúas que lo de ayer es estratégico. Sí, de un modo al argentino, si no digo que hay un genio maligno detrás de todo que digita, que mueve las cosas, pero sí me parece que vienen explorando y abriendo hacia una nueva hegemonía y buscando consensos que hasta ahora estaban vedados, que tiene que ver con esto. Me parece que en términos de punitivismo son más populistas. O sea, Alejandro, vos que tenés experiencia como pocos en términos de encuestas, ¿crees posible que un hecho como el de ayer pueda, en términos netos, sumar adhesión más que restar? No creo que pueda sumar. No sé cuánto puede restar en un proceso, además, donde el gobierno, después del 1A, se había empezado a ver no solo fortalecido a sí mismo y sentirse más fortalecido internamente, sino hay varios indicadores preliminares de encuestas de opinión pública de algunos colegas míos y otras que nosotros tenemos demostrando cierta recuperación. Y ya venía, si querés, hasta con la reaparición mediática de María Eugenia Vidal en los últimos días. Hay que decirlo, María Eugenia Vidal hoy es la figura de mayor consenso de la política argentina, la dirigente de mejor imagen de la política argentina. Me parece que el gobierno venía levantando y no sé cuánto más puede sumarle algo como lo de ayer. Tampoco estoy seguro si esto puede restarle o cambiar esta dinámica que se empezó a ver en las últimas semanas. La disputa con el sindicalismo con el sindicalismo no docente, ¿no? Pareciera por ahora entrar en un bypass. Me parece que están en una situación muy incómoda gobierno y sindicalismo hasta a la posición a que llegaron. Y claramente ahora, Marcelo, empieza el calendario electoral y muy fuerte. En 10 días nos vamos a enterar si Elisa Carrió va a poner su domicilio en la provincia de Buenos Aires o en la capital. Durante todo el mes de mayo van a estar todas las negociaciones y todas las mediciones y todos los intentos de acuerdos y alianzas. Las primeras semanas de junio vence el plazo legal para presentar las alianzas. El 24 de junio vence el plazo legal para que se presenten las candidaturas. Arranca la campaña electoral, el segundo domingo de agosto votamos. Las primarias. Las primarias. A los dos, Martín, Alejandro, gracias por venir. No, gracias por la invitación. Vamos a auspicios y después de los auspicios, José Natanzón encontró alguna analogía después de este giro represivo la semana pasada y de ayer con una historia de un país bastante conocido. Después de los auspicios.